Espíritu Santo el que nos transforme, el que, Señor, de alguna manera nos vaya haciendo cada día más como tú eres y podamos ir creciendo en esa estatura y para poder llegar hasta la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos pues, Señor, que tú abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento y que seamos nosotros, Señor, también obedientes a tu voz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Y como hemos dicho, damos gracias a Dios por un domingo más que podemos estar reunidos, ¿verdad? Para poder cantarle, para poder traer nuestros agradecimientos ante su presencia y también para poder escuchar su palabra, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a hablar acerca del tema del lado correcto del río. Y a lo mejor nos preguntemos, bueno, ¿a qué río se refiere? ¿A qué lado tenemos que estar del río? Y bueno, como acabamos de leer ahorita en Josué capítulo 24, ahí es donde vamos a meditar en esta mañana y donde vamos a poder nosotros entrar a lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Fíjense bien, la única manera, hemos visto a través de nuestro estudio que hemos estado teniendo en nuestro devocional, y más que el devocional, nuestro discipulado bíblico, que es crecer, hemos hablado y hemos dicho que la única manera de estar seguros de lo correcto es mirando al mundo a través de los ojos de Dios. Es mirando todo lo que creemos, todo lo que hacemos, a como Dios lo ve. Y esto solamente es posible a través de ¿qué? ¿A través de qué es posible mirar al mundo a través de los ojos de Dios? A través de su palabra, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Podemos encontrar esta gran verdad, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos los hombres de Dios, tanto hombres, mujeres, todo hijo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que para que tú y yo estemos capacitados por el Espíritu Santo, para que tú y yo tengamos poder del Espíritu Santo, solamente va a ser posible si estamos en contacto constante con su palabra. El pueblo de Dios hubo un largo tiempo que solo de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Tenemos y vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel quejas por comida. Poco después de haber salido de Egipto ante la falta de alimento, el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés y contra Aarón su hermano, idealizando su vida anterior que habían tenido, no en libertad, porque mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿eran libres? ¿Eran libres el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? ¿Qué eran el pueblo de Israel? Eran esclavos. Y sin embargo, podemos encontrar en Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 3, este acontecimiento. Y en el versículo 3 nos dice: y les decían los hijos de Israel a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Sí nos damos cuenta? Es decir, el pueblo de Israel, aún a pesar de haber visto todas las maravillas de Dios, el pueblo de Israel, aún a pesar de haber visto todo lo que Dios había hecho con ellos y para ellos, aún a pesar de eso, en un momento que tenían una travesía en el desierto, dijeron: mejor vámonos a Egipto. Añoranza tenían ellos por la comida egipcia. En otra ocasión, la multitud mezclada, había una mezcla entre los cananeos y varias pueblos que ellos tuvieron que conquistar en su momento, y que lo leímos ahorita en Josué 24. Ellos, aún a pesar de eso, con esta multitud con la cual se mezcló, que estaba entre ellos, se quejaron nuevamente, expresando un fuerte deseo por la variedad de alimentos que tenían en Egipto, en comparación con el maná que Dios le había dado. En Números, capítulo 11, versos del 4 a 6, resaltando el versículo 5 y 6, en Números 11 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca
pues nada sino solamente este maná ven nuestros ojos. O sea, imagínense un milagro porque el pueblo de Dios estaba pasando hambre y dijo Dios, bueno, les voy a mandar maná. Y realmente el nombre de maná se lo puso el pueblo de Israel, porque lo que significa maná es ¿qué es esto? Entonces ellos decían, ¿qué es esto que nos está cayendo del cielo? Con lo que Dios nos está alimentando. Sin embargo, podemos ver una vez más al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a ese pueblo que Dios eligió, lo podemos ver una vez más prefiriendo la comida que estar libres, ¿verdad? Ahora, recordemos también que el trayecto por el cual el pueblo de Israel estaba pasando en el desierto era temporal, pero se volvió por muchos años, no porque Dios así lo haya querido, sino por la desobediencia del mismo pueblo de Israel. Y luego lo otro, intentaron nombrar un nuevo líder para regresarse. Tras el informe negativo de los espías sobre la tierra prometida, el descontento del pueblo llegó a su punto máximo y propusieron abiertamente regresarse. Números 14, versículos del 1 al 4. Pero el versículo que quiero resaltar dice, y toda la congregación alzó la voz y dio a gritos, y decían entre sí, designemos un nuevo capitán y volvámonos a Egipto. Es decir, tanto había sido el coraje, tanto había sido el que ya no tenían la comida que antes comían en Egipto, aún siendo esclavos el pueblo de Israel, que preferían volver a la esclavitud, a ser maltratados. Ellos deseaban y añoraban más volver a sentir latigazos, volver a pasar esa explotación laboral que ellos tenían de sol a sol, por el simple hecho de volver a comer lo que ellos querían, lo que a ellos les gustaba. Si vamos asociando esta parte, de ver a un pueblo que viendo un Dios maravilloso, que había hecho milagros y prodigios delante de ellos, que ellos mismos habían sido testigos de todas esas maravillas, queriendo regresarse nuevamente a Egipto por sus gustos, con lo que ellos se saciaban, con lo que ellos realmente querían y sentían que se alimentaban. ¿Qué podemos notar aquí de parte del pueblo de Dios? Y es la pregunta que nos podemos hacer hoy. ¿Qué podemos notar aquí de parte del pueblo de Dios? A través de esto que acabamos de recordar de la historia del pueblo de Israel. Había un contento, ellos estaban contentos, ellos estaban alegres, estaban gozosos por lo que Dios les daba. No. Ellos querían regresarse otra vez a Egipto, volver a ser esclavos nuevamente. En muchas ocasiones hacemos un arraigo, nos aferramos al pasado, que perdemos de vista lo que Dios está haciendo y lo que ha prometido hacer o darnos en el futuro. Las promesas que Dios nos ha dado no solamente son pasadas, son presentes. Hemos visto promesas cumpliéndose de parte de Dios cuando nos dijo, yo voy a ser fiel. Dios es fiel y será siempre fiel. Cuando podemos ver que a veces no tenemos el sustento que quizás necesitamos para cubrir todas nuestras necesidades y Dios, ¡pum!, nos manda algo en el cual podemos nosotros decir, es la mano de Dios obrando a mi favor. Porque Dios es fiel. Ahora, estos pasajes que acabamos de mencionar hace rato nos muestran que muchas veces cuando enfrentamos la adversidad del desierto, consecuencia muchas veces de nuestra desobediencia, los israelitas a menudo olvidaban rápidamente la brutalidad de su esclavitud y consideraban que su seguridad estaba basada en su comida. Si nos damos cuenta que el pueblo de Israel lo único que hacía es que lo que nosotros comíamos, lo que sentíamos que nos saciaba, lo que nos gustaba, lo que nos daba placer. Sin embargo, ellos preferían esto y la comida de Egipto, volverse a Egipto, a seguir a Dios, hacia la libertad, hacia su redención y poder disfrutar de una tierra prometida. Yo te preguntaría hoy, ¿cuántas veces hemos añorado lo que el mundo ofrece y cambiarlo por lo que Dios nos da? ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos visto en esa encrucijada en decir, ¿qué hago? ¿Me vuelvo acá o sigo el camino que Dios me está marcando? ¿Cuántas veces nos hemos dejado influir por el mundo en la forma de pensar, en la forma en la que hablamos o en la forma en la que hacemos las cosas?
¿Cuántas veces hemos pensado mejor regresarnos al mundo, es decir, Egipto, y perdernos de las maravillas de la tierra prometida? En el caso de nosotros, añorar la nueva Jerusalén, el lugar que Cristo nos fue a preparar, y mientras tanto nos dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Sí recuerdan cuando esas palabras que el Señor dijo? No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Voy pues a preparar, dice, lugar para vosotros. Y si así no hubiera sido, dice, yo no se los hubiera dicho. Entonces, muchas veces nos queremos adaptar y adoptar a lo que está el mundo haciendo. Pregunta 4. ¿Hemos pensado en cambiar mejor del siervo, los siervos que Dios nos ha puesto para guiarnos, porque no nos cumplen nuestros caprichos, nuestros anhelos o nuestros deseos? Fue lo que el pueblo de Israel terminó haciendo. Dijo: ¿saben qué? Vamos a hacernos de otro líder, porque Moisés y Aarón nada más nos trajeron aquí al desierto a morir. Así que mejor vamos a hacernos de otro líder. ¿Para qué? Para que nos regrese a Egipto. Ellos no estaban viendo y tenían su mente en la tierra prometida. No estaban poniendo su vista y las cosas que Dios estaba haciendo y dirigiendo a esos siervos que había puesto para llevarlos a esa tierra prometida. Y mientras tanto, en ese trayecto, puedan ellos disfrutar de la vida que Dios les daba. Sin embargo, ellos en su mente querían regresarse a Egipto. Josué 24 nos representa uno de los momentos más críticos, pero a la vez también solemnes de la historia de Israel. Es el cierre de la etapa de la conquista, porque recuerden que Josué les estaba diciendo: y cuando ustedes destruyeron a Jericó y les entregué, si vamos ahí a Josué 24 y no lo perdamos de vista, porque es en el que vamos a estar meditando, Josué 24. El versículo 11 dice: pasasteis el Jordán y veniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Aún a pesar de que ellos estaban pasando ese cierre de la etapa de la conquista y la transición hacia el periodo de los jueces, para que podamos entender más este capítulo, hermanos, debemos mirar el escenario histórico, geográfico y teológico en la que se desarrolla. Es decir, vamos a ponernos en contexto. ¿Cuál es el escenario en el que está hablando Josué? ¿En dónde se paró Josué a hablar esa vez que reunió al pueblo? ¿En dónde se paró? El versículo 1 nos da la respuesta. En Siquem. Josué no eligió Siquem al azar. No pensemos que, bueno, andamos por aquí y de aquí se dio el asunto y aquí lo voy a hacer. Eligió estrictamente Siquem. ¿Por qué? Porque para un israelita de la época, este lugar era el corazón de su identidad nacional, Siquem. Abraham fue el primer lugar donde Dios se le apareció en Canaán y donde edificó su primer altar. Es decir, en esa área de Siquem, Abraham. Por eso, si nos damos cuenta, en todo el capítulo, los primeros versículos empieza a narrar esa historia Josué, para que recordaran ellos. Jacob, ahí Jacob fue donde compró un terreno, cavó un pozo y enterró los ídolos de su familia antes de subir a Betel. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 35. Ahora, la geografía simbólica de Siquem está situada en un valle entre dos montes. Estos dos montes es Ebal y Gerizim. Ebal, que era el monte de la maldición, y Gerizim, que era el monte de la bendición. Si nos damos cuenta, aquí estamos viendo un contraste, ¿sí?, entre dos lugares de los cuales se rodeaba Siquem. Entonces, Ebal, el de la maldición; Gerizim, el de la bendición. Dos montes. Era el anfiteatro natural perfecto para una asamblea nacional, un punto intermedio para la confrontación a la obediencia a Dios y el compromiso que los invitó a hacer. Segundo, el momento político y social. Israel ya no es un grupo de esclavos, ¿sí? Aquí ya no podemos ver a un pueblo que era esclavo, porque ya había salido de Egipto, ya había pasado al otro lado del río, ¿sí? Ya había pasado al otro lado del Jordán. Entonces, si nos damos cuenta aquí, Israel ya no es un grupo de esclavos recién salidos de Egipto, ni nómadas del desierto. Habían pasado ya entre 25 a 30 años desde que cruzaron el Jordán. Las tribus ya tenían territorios asignados, es decir, que no estaban ahí nada más al azar y acababan de tener un tiempo, no, ya estaban establecidos en esa región.
Al estar asentados cerca de los cananeos que sobrevivieron, los israelitas se enfrentaban a una tentación muy grande hacia adoptar cosas que los cananeos hacían. Se mezclaron con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus cultos a otros dioses. La influencia de los cultos locales a Baal y Astarte empezaban a infiltrarse en la vida cotidiana del pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver en los primeros versículos de este capítulo 24. Ahora, Josué tenía aproximadamente unos 110 años. Sabía que su muerte estaba inminente y que el pueblo se quedaba sin un líder central fuerte como lo había sido Moisés, su antecesor, por lo que necesita asegurar la lealtad de las tribus directamente a Dios. Y si nos damos cuenta, fíjense bien cómo empieza diciendo: reúne Josué a las tribus de Israel en Siquem, llama a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentan delante de Dios. Y dice el versículo 2: y dijo Josué al pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es decir, donde estaba Egipto, al otro lado habitaron ellos. Y dice el versículo 3: y yo tomé a vuestro padre Abraham, donde les estaba comentando, les empieza a hacer un recuento de toda la historia, de toda la travesía para en donde ahora se encuentran, todo lo que ya habían pasado ellos. Y sin embargo, aún a pesar de esto, Josué, hijo de Nun, ¿quién era Josué? Era hijo de Nun y había sido uno de esos 12 espías que habían sido enviados para reconocer la tierra prometida. Junto con Caleb, hijo de Jefone, vieron la tierra prometida. Josué era parte de la tribu de Efraín, ¿sí?, llamado antes Oseas, es decir, que el nombre de Josué no era el nombre real que él había tenido o que le había asignado su padre Nun desde un principio a Josué. Josué antes se llamaba Oseas. Quien le pone ese nombre a Josué es Moisés. Moisés mismo es el que le llama a Josué, sí, ese Josué que se armó de valor junto con Caleb y desafiaron al pueblo de Israel para que sean obedientes a Dios. Israel, sí, ese pueblo que irritó a Dios, que no creían en Él a pesar de ver todas sus señales, su poder. Ese pueblo que había sido tentado, ya había tentado 10 veces a Dios y no oían su voz. Y eso lo podemos encontrar en Números 14:22. Josué, el hombre que por tener un espíritu manso, sumiso a la voluntad de Dios y obediente, que decidió ir en pos de Él, fue la excepción para no solo ver, sino entrar a la tierra prometida y no morir como los otros 10. Es decir, Josué y Caleb fueron exceptos de morir por plagas, como murieron los otros 10 espías que también fueron enviados, como lo vemos en Números 14:29 al 38. Aquí Josué, en este monte Josué, en este monte de Siquem, aquí donde están ellos rodeados, él les expone lo siguiente. Vamos a pasar. Él les empieza a llevar acerca de una etapa histórica a través de los patriarcas, el éxodo que ellos vivieron, la travesía que pasaron en el desierto, la conquista que Dios les había dado, y hoy estaban parados nuevamente, un profeta de Dios como lo fue Josué, para volver a recordarles al pueblo la importancia de la santidad, la importancia de no mezclarse con los otros pueblos paganos y la importancia de mantenerse firmes a un compromiso que ellos ya habían hecho desde mucho tiempo atrás, pero que ya nuevamente habían olvidado. Sacó a Abraham de la idolatría en Mesopotamia. El resultado es que formó una nación de un hombre estéril. Podemos ver la causa: hirió a Egipto y abrió el Mar Rojo. ¿Cuál fue el resultado para con Israel? Libertad de la esclavitud. En el desierto, Dios los cuidó durante 40 años, preservaron, y el resultado es que fueron preservados a pesar de su rebeldía. La conquista entregó a los reyes amorreos y cananeos, los jebuseos, los fereceos y todos los que terminan aquí, como los podemos ver en Josué 24. ¿Y cuál fue la consecuencia? Posesión de ciudades que no edificaron, que ellos no construyeron, sin embargo Dios se las dio para que la habitaran. Este episodio crucial, mis hermanos, del pueblo de Israel es el ejemplo vivo y bíblico de la lucha en la que estamos como iglesia para mantenernos puros, sin mancha,
sin arruga, sin contaminación, santos, sin mezclarnos con el mundo. Veremos que Josué no permite una tercera opción de cómo adorar y cómo servir a Dios. Es dejando todo lo que el mundo ofrece o volverse al otro lado del río. Es decir, dejo todo lo que estaba del otro lado del río o me lo sigo arrastrando y me lo traigo a este otro lado. El lado incorrecto nos lleva a tener consecuencias fatales. Él establece que la influencia de Dios debe de ser total y excluyente. Aquí podemos ver a un Josué que está estableciendo un principio en cuanto a nuestra santidad y devoción a Dios. Está mostrando que nuestra influencia de Dios hacia nosotros debe de ser total, debe de ser completa y debe excluir todo aquello que no le agrada. Ahora, para ser llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Recuerdan a este pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hacía? Deseaba la comida. Por eso querían regresarse a Egipto. No querían sufrir de lo que les gustaba, de lo que los saciaba, de lo que a ellos les llenaba. Sin embargo, la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos, es decir, quitémonos, dejemos el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y por qué está viciado conforme a los deseos engañosos? Porque es guiado por nuestro propio corazón. Y dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y luego dice el versículo 23, y renovaos, renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Es decir, me quito la vieja vestimenta para ponerme la del nuevo hombre. Y dice aquí que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Tú y yo no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo ni estar del lado correcto del río si no quitamos todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Nuestra mente, es decir, pensamientos, nuestras acciones, lo que decimos o hacemos. Necesitamos vaciarnos. Necesitamos sacar todo aquello que todavía le sigue quitando el lugar a Dios para que entonces podamos ser llenos de Él. Entonces, esto nos lleva que para estar del lado correcto del río, tengo que tener claro cómo debo servir a Dios. Para estar del lado correcto del río, tengo que tener claro cómo debo servir a Dios. Es decir, yo no voy a servir a Dios a como a mí me parece. Yo no voy a servir a Dios a como a mí me place. Yo no voy a seguir a Dios conforme a mis argumentos, sino voy a servir a Dios a como Él quiere que yo le sirva. Josué 24:14. ¿Cómo dice Josué 24:14? Ahora pues, temed a Jehová, ¿cuáles sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová? Aquí Josué establece los principios. Hay muchos más, pero estos son medulares para el servicio a Dios. 1. Temed a Jehová. Para que tú y yo podamos servir a Jehová, a Dios realmente. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando nos basamos en nuestra propia opinión de cómo voy a hacer las cosas para Dios, o cómo voy a servir a Dios, o cómo quiero yo agradar a Dios, muchas veces nos desvirtuamos y más bien estamos siendo nosotros sabios en nuestra propia opinión. Pero ¿cuál es la opinión de Dios? Recuerden nuestra primera lección que vemos en el discipulado de crecer. Para que yo pueda estar seguro de la verdad y de la realidad, lo tengo que mirar a través de los ojos de Dios. Es decir, a través de su palabra. Entonces Josué 24:14 nos dice, teme a Jehová, sírvele con integridad, sírvele en verdad y quita de entre ti los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y ahora sí ven y sirve a Jehová. El servir a Dios no es a como a mí me parece, no es a como yo pienso, a como yo me imagino o sugiero. El Señor deja establecido cómo debe ser nuestro servicio y el propósito que debe movernos a servirle. En el contexto de Josué,
hablando al pueblo de Israel, podemos entonces encontrar cómo debe ser este servicio. Con integridad, es decir, de lo que estoy lleno es lo que voy a externar. ¿Sí? Entonces, íntegro es congruencia. Tiene que ser realmente desde lo más profundo de mi ser. Si yo estoy en una buena comunión con Dios, entonces se va a dar un servicio íntegro, pero a la vez también va a ser genuino, verdadero. ¿Sí? Ese servicio va a ser verdadero, bien intencionado con la intención de Dios, y va siendo quitando de mi vida lo que no me santifica, ¿sí? No mezclándome con las corrientes del mundo. Después de hacer esto, entonces, ahora sí, dice Josué, ven y sirve. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21, no pierdan Josué 24. Hay algunos pasajes que solamente se los voy a ir mencionando, si los quieren buscar adelante. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice luego? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La iglesia de Cristo fue establecida por Dios para que le sirvamos a través de ella. ¿Sí? Para que tú y yo, los dones que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, podamos ponerlo al servicio de los demás para entre nosotros edificarnos y para el mundo poder llevarles el evangelio. Por eso dejó establecida Dios su iglesia. Ahora, dice la Escritura que hay personas que también, aun a pesar de que no son santos, no se han santificado, son usados, pero para usos viles. Pero el que se santifica, dice el que se aparta de toda iniquidad, aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice el 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Este es el otro tipo de uso que Dios le da al ser humano. Al que se santifica es para honra, porque está santificado, entonces es útil al Señor, y esta persona, su naturaleza va a ser que va a estar dispuesto para toda buena obra. Ahora, aquí podemos encontrar esta semilla. Mi pensamiento, razonamiento, opinión misma podría volverse idolatría cuando le doy más valor e importancia a lo que Dios dice y piensa, o le añado o quito a lo que Él manda. Muchas veces decimos, es que yo, cada vez que nosotros usemos la palabra yo, le estamos quitando el lugar, ¿a quién? A Dios. Porque si decimos, es que Dios dice, y nos vamos directamente a la palabra, entonces estamos siendo fieles a la palabra de Dios, y no estoy metiendo mi argumento, mi pensamiento, mi opinión, sino lo que Dios dice. Fíjense bien cómo dice Deuteronomio, capítulo 12, 29 al 32. Deuteronomio, capítulo 12, 29 al 32. Y el que lo tenga, alguien que lo lea fuertemente. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. No se trata, yo creo que a Dios aquí le hizo falta a esto. Creo que esto es como que falto de amor Dios, porque ¿cómo es posible que vamos a ir a decir a las personas y mostrarles la condición en la que ellos están en el pecado y que ellos se van a ir al infierno si no se arrepienten? Eso sería falta de amor. Yo creo que como que Dios exagera. Ahí estamos empezando a meter nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, nuestra propia opinión. Dios no nos manda ni a añadirle ni a quitarle. Lo que es. Lo que se dijo,
se dijo. Y si es palabra de Dios, dice su palabra que va a permanecer para siempre. ¿Sí? La palabra de Dios va a permanecer para siempre, porque cielo y tierra van a pasar, mas su palabra nunca va a pasar, permanecerá. Entonces, fíjense bien, cosas que aquí les dice al pueblo de Israel: guárdate que no tropieces yendo en pos de ella. ¿Cuántas cosas todavía la iglesia hoy en día se sigue trayendo de Egipto, del mundo? Y las seguimos haciendo, las seguimos replicando, pensando en nuestra propia opinión que están bien, pero que lo único que estamos haciendo es adoptando y adaptando esas cosas y decir: mira Dios, ellos lo hacen para su Dios o esto, pero yo te lo dedico a ti. Hasta muchas veces cuántas cosas hemos ido arrastrando en las cuales la palabra de Dios nos dice: guárdate. La otra que dice: no vas a hacer así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Muchas cosas que Dios aborrece en nosotros, muchas veces porque nunca más que solamente hemos replicado las tradiciones, porque así los bautistas lo han hecho a lo largo de toda la historia, quiere decir que esté bien. No es así. Tenemos que analizar todo lo que pensamos, todo lo que creemos, todas nuestras prácticas a la luz de la palabra de Dios, porque es la única la que nos va a llevar al otro lado del río, para dejar realmente a un lado a Egipto, no arrastrarnos nada de Egipto y poder establecernos en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Por eso dice el versículo 32 del capítulo 12 de Deuteronomio: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No vas a añadir ni le vas a quitar nada. Ahora aquí la aplicación práctica es: ¿de qué tengo que empezar a limpiar mi vida para ser un instrumento para honra y santificado a Dios? ¿Qué tengo que quitar a mi servicio y obediencia a Dios que yo he añadido? ¿Qué tengo que añadir a mi servicio y obediencia a Dios que yo he quitado? Son preguntas que nos deberíamos de hacer para que entonces podamos nosotros pasar al otro lado del río. Me he guardado, me he cuidado de hacer todo lo que Él manda y a como Él lo manda. Para estar del lado correcto del río, segunda cosa, tengo que elegir a quién servir y reconocer quién es mi Dios. Tengo que elegir a quién servir y reconocer quién es mi Dios. Si seguimos ahí en Josué capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, versículo 14, y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el versículo 15 hace una confrontación directa, clara, contundente de parte de Josué. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirven sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios, están reconociéndolo como Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, es decir, donde eran esclavos, donde eran siervos, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Si están viendo todo lo que... Vamos a quitar todos esos dioses, vamos a quitar todas esas cosas que hemos traído de Egipto, porque reconocemos que Él es nuestro Dios. Y así como tú, Josué, has tomado la decisión junto con tu familia, cuando dijiste: yo y mi casa serviremos a Jehová, nosotros también le queremos servir. Fue lo que dijo en otras palabras el pueblo de Israel, y con eso lo termina diciendo en el 18. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es
nuestro Dios. Pero Josué los pone en una encrucijada y Josué les dice, a ver, decídanse. Si les parece mal servir a Dios, como diríamos, ahuequen el ala, jálenle, váyanse para otro lado. ¿Quiénes sí quieren servir a Jehová su Dios? Ah, bueno, pues entonces, estos de este, vámonos de este otro lado del río. Si nos damos cuenta cómo llegó un momento en el que Josué confrontó y enfrentó al pueblo y les dijo, defínanse. Defínanse. No puedo estar con un pie en el mundo, y esta es la semilla que podemos encontrar aquí. No podemos estar con un pie en el mundo y uno con Dios. No puedo coquetear con el pecado sin que salga manchado. No puedo crear una alianza con el mundo y a la vez estar bien con Dios. Fíjense bien, 2 Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. 2 Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. Fíjense cómo empieza hablando aquí el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mayormente siempre este pasaje lo hablan cuando hablan del noviazgo, de que no te cases con alguien que no es incrédulo. Pero aquí nos habla de toda relación que podamos hacer con la gente de allá afuera que no es un hijo de Dios. Dice, no te unas en yugo desigual. Es decir, no es el mismo yugo que llevamos. El yugo de Cristo es distinto. Dice, con los incrédulos, con los que no han creído, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia? Es decir, ¿cómo puedes embonarlos? ¿Cómo puedes encontrar una sinergia? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, nos invita. Esa es santificación. Santificación es que Dios nos está apartando del mundo, nos está invitando a salir de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A quién elegirás servir, obedecer, honrar con todo lo que piensas, dices y haces? Ahora la pregunta sería, si ya elegiste, ¿realmente tu elección refleja que buscas glorificar a Dios a través de tu vida? Si elegiste a Dios, ¿tu vida refleja esa separación entre el mundo, esa santificación? ¿Eres luz y sal en este mundo gobernado por el diablo? La luz es la que aleja las tinieblas y la sal sirve para preservar la verdad de Dios en este mundo. Y esto nos lleva al punto 3. Para estar del lado correcto del río, tengo que quitar mi rebeldía y mi pecado. Para estar del lado correcto del río, tengo que quitar mi rebeldía y mi pecado. Josué 24, donde estamos. Ahora a partir del versículo 19 al 21. Entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá tus rebeliones ni tus pecados. Si dejaras a Jehová y vas a servir a dioses ajenos, Él se va a volver y te hará mal y te consumirá después de todo el bien que les han hecho. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Una vez más diciendo ellos, no, Josué, ¿por qué no sigues diciendo esto? Ya decidimos, ya elegimos a Dios. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigo somos. No vamos a poder servir a Dios porque Él es santo y celoso. Por eso nos manda a que nos santifiquemos. Dice Él, sed santos así como yo soy santo. Si no muero junto con Cristo, mi hermano, esta es la semilla. Si no muero junto con Cristo en la cruz, si no me crucifico junto con Él,
si no menguo para que Él crezca, como dice Juan 3:30, si no muero para que Él viva en mí, no estaré del lado correcto del río. No estaré eligiendo a Dios por sobre todas las cosas y seguiré viviendo carnalmente, como nos lo dice Gálatas 2:20. Ahora la pregunta aquí sería, ¿cada día que pasa muero más para que Cristo viva en mí? Eso respóndetelo tú mismo. Cada día que pasa muero más para que Cristo viva en mí. ¿Cuáles son las cosas que debo quitar que hacen que sea rebelde ante Dios? ¿Qué ídolos aún tengo en mi vida que hacen que peque contra un Dios que me anhela celosamente? El Señor nos anhela celosamente, por eso Josué dice, Dios es santo y celoso. Santiago 4:5, ¿cómo nos dice? Santiago 4:5, ¿verdad? Ajá. Pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar con nosotros nos anhela celosamente. ¿Sí nos damos cuenta? Y cuando habla de ese anhelo celoso, es ver a un Cristo, cuando vio a todos los cambistas, a todos los que habían hecho una cueva de ladrones, la casa de Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo al ver que habían hecho todo lo que estaban haciendo, que iba en contra de la misma Escritura? Volcó todos ellos, los corrió, los sacó de la casa de Dios. Y una de las cosas que le recordaron a sus discípulos dice que David dijo también, el celo de tu casa me consume. Ese mismo celo con el cual Dios nos anhela a través de su Espíritu Santo, que nos reclama como sus hijos porque somos propiedad de Él, ese mismo celo debe haber en nosotros. No podemos mantenernos ajenos y decir, no pasa nada. No nos podemos mantener ajenos y, ¿qué tanto es tantito? La Escritura dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando nosotros que preparábamos las pizzas y todo lo veíamos, si tú te pasabas un poquito más de la levadura, se te hacía una cosota la masa, grandísimo se hacía. Un poquito más que tú le eches de levadura, a la medida que es, leuda, es decir, echa a perder toda la masa. Es decir, que cuando a veces decimos, ¿qué tanto es tantito del pecado? No le veo lo malo, no creo que sea tan así. Ese poquito de levadura echa a perder toda la masa. Y eso nos lleva al cuarto punto. Para estar del lado correcto del río, tengo que hacer un compromiso para servir. Para estar del otro lado del río, tengo que hacer un compromiso para servir. Llegó el tiempo para definirnos. Dios nos sigue dando de su infinita gracia y misericordia tiempo para elegirlo o rechazarlo, obedecerlo o desobedecerlo, hacer caso o ignorarlo. Fíjense bien, versículo 22 del capítulo 24 de Josué, ahí donde estamos meditando. Y Josué respondió al pueblo, vosotros, es decir, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigo somos. Es decir, Josué lo que les está diciendo aquí, a ver, yo no les obligué, no les puse una pistola, yo les dije, mi casa y yo vamos a servir a Dios. Ustedes decidieron también seguir a Dios, también servir a Dios. Pero aquí el tema y la parte en la cual podemos encontrar en todo esto es que ellos, aún diciendo, sí, hemos elegido a Dios y hacemos un compromiso delante de Él, entonces se nos manda a quitar todo lo que no le da a Dios, el todo de nuestra vida, a inclinar nuestro corazón a Dios, a servirle por voluntad y a ser obedientes a su voz. ¿Y cómo sigue diciendo después que Josué les dice, ustedes mismos, prácticamente les está diciendo al pueblo, ustedes mismos se están poniendo la soga al cuello, ¿no? Es decir, ustedes mismos están diciendo que también van a servirle. Bueno, vamos a ver si es cierto, les estaba diciendo Josué. Y luego sigue diciendo en el 23, bueno, eligieron eso, están seguros de lo que quieren hacer, entonces quiten ahora. No les dijo mañana, pasado, después de tanto tiempo. No, les dijo ahora, hoy, los dioses ajenos que están entre ustedes, e inclinen su corazón a Jehová, el Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué,
¿Qué le respondió el pueblo a Josué? Versículo 24. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Ahora, piensa muy bien antes de elegir. Si realmente queremos servir a Dios, si realmente queremos obedecer a este Dios de la Biblia, tenemos que pensarlo bien. Porque si nuestra elección no lo reflejan en nuestras acciones, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y solo estamos jugando a ser el pueblo de Dios, estamos jugando a ser hijos, estamos jugando a la iglesita. Y sufriremos las consecuencias de nuestras decisiones. La semilla aquí es, además de Dios, de que todo lo sabe, nosotros también somos testigos si en verdad hemos elegido a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, cosechamos. Gálatas 6:7. Nuestra vida a través de lo que pensamos, de lo que decimos o hacemos, manifiesta realmente si nuestro compromiso es íntegro, si es genuino y si es santo, como lo vimos aquí en Josué 24:14. Ahora, si en verdad nos hemos olvidado y hemos dejado atrás Egipto, esa vieja manera de vivir, Josué escribe estas palabras en el libro de la ley y toma una gran piedra. Recuerden que cuando estuvimos viendo eclesiología y cuando hablamos sobre Jesús como el fundamento de la iglesia, veíamos que muchas figuras, mucha simbología, muchos tipos, muchos cuadros eran implementados para las sombras que se estaban estableciendo en el Antiguo Testamento y que se iban a cumplir en Cristo. Una de ellas es que Cristo es la piedra. Entonces, aquí prácticamente lo que Josué les estaba diciendo, y esta piedra, dice, es testigo también del compromiso que ustedes han hecho. En otras palabras, estaba diciendo, Cristo está siendo presente y está presente en el compromiso que ustedes están diciendo que se están haciendo. La piedra escuchó, dijo Josué, el compromiso, y cada vez que el pueblo pasara por allí, la piedra les recordaría que si volvían a la idolatría, cosecharían las consecuencias del juicio divino. Y fíjense cómo termina diciendo Josué 24. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Pregunto yo, ¿las piedras oyen? ¿Las piedras físicas, estas que vemos y que a veces aventamos o tiramos, oyen? No. Por eso está siendo una figura de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Cristo es testigo del compromiso que hoy nos vayamos a hacer. Pero sabes, este reto de elección que Josué hace al pueblo de Dios es una de las transiciones también a la vez más trágica de la Biblia. En Josué 24 el pueblo responde con un rotundo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Sin embargo, apenas una generación después, el libro de los Jueces comienza con un ciclo interminable de apostasía e idolatría. Tal vez tú y yo nos preguntemos, ¿por qué falló tan rápido el pueblo de Israel? Si aquí podemos ver que nunca mal tal acontezca, nosotros vamos a servir a Dios. Y una generación después, todo eso se les había olvidado. Porque hubo emoción y no hubo convicción. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera. En ese momento yo me siento, sí, estoy lleno del Espíritu Santo y ahorita, Señor, y me comprometo y voy a hacer esto por tu obra y voy a hacer esto otro y yo voy a salir y voy a hacerla acá y le prometemos tantas cosas a Dios.
por el momento de la emoción de la predicación o de un canto que entonamos y estamos, y no, sí, y yo iré, Señor, a las naciones, y estamos cantándolo y estamos declarándolo, y en ese momento estamos haciendo ese compromiso, y yo, Señor, lo voy a hacer, y voy a hacerlo día y noche, y voy a leer la palabra tuya, aunque me tenga que desvelar. Y llega el momento que cuando nos toca hacer ese compromiso, ¿y qué pasa? Cuando hay emoción y no convicción por parte del Espíritu Santo a través de su palabra, esos compromisos se los lleva el viento. Muchas veces nuestra fe está basada en la experiencia, en lo sensorial, en la emoción y no en una correcta relación con Dios. Por eso, otra de las segundas cosas que pasó y por las cuales falló que esto se preservara era que no quisieron dejar un legado, ¿sí? El pueblo de Israel no quiso dejar un legado. Por eso fue que falló. Fíjense, Jueces capítulo 2, versículo 10 dice: murió toda aquella generación, es decir, esta que había hecho este pacto con Josué en Siquem, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿De quién fue la falla? ¿Fue de Dios? El pueblo falló en el principio del cuidado espiritual. Preguntémonos, ¿qué legado vamos a dejarle a estas generaciones? Ahí hay unos niños jugando, acá hay otros sentados, adolescentes. ¿Qué legado les vamos a dejar a ellos? ¿Qué historia estamos escribiendo para que ellos recuerden? Los padres solamente celebraban las victorias que Dios les había dado, pero no cuidaron, no cultivaron de inculcar las instrucciones y el temor de Dios a sus hijos. La fe no se hereda automáticamente, debe ser enseñada, debe de ser modelada, debe ser trabajada todos los días, día tras día. Deuteronomio capítulo 6, para ir terminando. Deuteronomio capítulo 6. Fíjense bien esto que nos dice la palabra de Dios. Esto fue lo que se les olvidó al pueblo de Israel, y por eso después de esa generación que hizo ese pacto en Siquem, donde estuvo la roca eterna de nuestra salvación, el Señor Jesucristo como testigo, quien escuchó ese compromiso que habían hecho de elegir servir a Dios, una generación después se había olvidado. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron esto? Esto pues les mando, dice, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñe, para que los pongáis por obra, es decir, para que lo hagan en la tierra a la cual pasarán ustedes para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. Recuerden nuevamente, marca aquí el temor a Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando. Y cuando dice guardar, hemos dicho que no es agarrar y bueno, guardo mi Biblia, como cuando guardo mi Biblia en mi bolsa, en la cajuela del carro, en el asiento de atrás, sino es obedeciendo, para que temas a Jehová tu Dios, hagas todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Varias palabras que se repiten también en Josué 24 y en Deuteronomio capítulo 12. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Es decir, queremos que esta iglesia crezca, queremos que esta congregación crezca, guardemos los estatutos de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego, ¿qué dice? Y las repetirás. Aunque, hijo, tú te canses de que yo te esté repitiendo a cada rato, cuando te estoy corrigiendo, cuando te estoy diciendo, es que la palabra de Dios dice, es porque Dios lo manda así, es porque Dios me manda que yo te las repita las veces que sean necesario, cuantas veces se te olviden a ti. Mi compromiso es repetírselas. Y por eso dice la palabra de Dios, y las vas a repetir a tus hijos, y hablarás de ellos en tu casa y andando por el camino. Es decir, no solamente vamos a la iglesia, hija, tienes que prestar atención para que escuches la palabra de Dios. En casa también este libro se tiene que abrir. En casa también de este libro se tiene que hablar.
Por eso dice aquí, y hablarás de ellas estando en tu casa, y no solamente ahí, también en el camino salimos a pasear, salimos a algún lado y estamos yendo, hijo, ¿ya viste eso? Eso es algo de lo que nosotros no tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios dice esto. No solamente es en casa, es también cuando andamos en la calle, cuando andamos en el camino, que la palabra de Dios nos debe de proteger, de contaminarnos con el mundo. Y al acostarte, y cuando te levantes, es decir, está diciendo en todo tiempo la palabra debe de estar ahí. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. O sea, no solamente es necesario que las hables, ponlas en los postes. Y aquí, en cierta parte, es literal como lo está diciendo, ¿sí? Dice, postes de tu casa y entre tus puertas. Es decir, ya ven que de repente venden esos, ¿cómo se le llaman? Almanaques, o no sé cómo se les dicen, que vienen versículos de la Biblia, que puede encontrar uno en las librerías cristianas, y el Salmo 91, Jehová habita, ¿cómo dice? Empieza diciendo, habitar bajo las alas del Altísimo, y Él nos va a proteger, y bonitos versículos que podemos tener, podemos poner en la puerta de nuestros hijos, en el cuarto, hijo mío, sé obediente a los padres, porque este es un mandamiento con promesa. Tener que estar a ellos recordándoles en todo tiempo y en todo momento. Por esto que no hizo el pueblo de Israel, solamente pasó una generación que se olvidó del pacto que habían hecho en Siquem. No se santificaron. Dios les había ordenado expulsar totalmente a los cananeos para evitar la contaminación moral, pero Israel decidió que la solución era fácil. En lugar de expulsarlos, los hicieron sus siervos. A veces pensamos que no necesitamos dejar el pecado, que tenemos el control sobre el pecado, que lo tenemos dominado. Pensar así, ya estamos bajo el dominio del pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. El mundo, los cananeos, terminaron influyendo en la iglesia, en Israel. Empezaron a casarse con ellos y a poco adorar a sus dioses para asegurar sus cosechas. Pensaron que podían tener a Dios para lograr sus victorias y triunfos y a Baal para prosperar en este mundo. Por eso, mis hermanos, ante esta situación, ¿qué nos deja de enseñanza esto? Israel quería ser como las otras naciones. A lo mejor nosotros vemos otros modelos de iglesias, otras iglesias que están constituidas, que les va muy bien, que crecen muy rápido. Pero así como el pueblo de Israel quería imitar ciertas cosas de otras naciones, querían su estética, querían sus dioses, querían sus costumbres, la consecuencia fue que en lugar de que las naciones dijeran qué grande es el Dios de ellos, las naciones terminaron esclavizándolos. La iglesia solo influye en el mundo cuando es distinta al mundo. Si la sal pierde su sabor, dice la palabra de Dios, es decir, su diferencia, esa separación, esa santificación, ya no sirve para nada. Mateo 5:13. Ahora, este contrato, este pacto de fidelidad que hace Josué, ¿crees que hoy en día la iglesia está repitiendo el error que vemos en Jueces 2? Donde hubo una generación que ya no sabía todo lo que Dios había hecho por Israel. ¿Creen ustedes que hoy en día la iglesia está volviendo a cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel? Al no transmitir la esencia de la fe a las nuevas generaciones, va dejando que el mundo llene ese vacío. Porque la gente está necesitada de Dios. Hay gente que realmente se acerca genuinamente a Dios y se quiere acercar a Dios. La integridad y la veracidad de tu decisión y la mía. Vamos a la siguiente. Hubo emoción y no convicción. Hoy el Señor nos vuelve a confrontar como lo hizo con Josué en Siquem. Imagínense que ahorita estamos todos nosotros parados en Siquem, donde está Josué al frente de nosotros, porque hasta yo me incluyo dentro de ellos. La decisión que vamos a tomar hoy es el último domingo del 2025.
Si Dios nos presta vida y tiene misericordia para con nosotros, vamos a poder disfrutar de un año más, del 2026. Pero que las decisiones y los pactos que hagamos para con Dios no sean con emoción, sino por una convicción en su palabra, porque lo estamos viendo que Él nos los dice, que Él nos lo pide y que es así como Él quiere que hagamos. No cometamos el mismo error de no dejar un legado. Empecemos a escribir esa historia para las futuras generaciones y santifiquémonos también en el Señor. Entonces, esto nos lleva a un llamado a la acción. Es decir, tiempo es de actuar, dijo el salmista, porque han invalidado tu ley. La integridad y la veracidad de tu decisión y la mía va a causar efectos en la siguiente generación. Respóndete, ¿qué iglesia Dios quiere para nuestra siguiente generación? La que Dios quiere, no la que nosotros queremos. La iglesia que somos hoy es la iglesia que Dios quiere, viéndonos como un cuerpo en Cristo. ¿Qué nos falta quitar que Dios nos ha pedido quitar? ¿Qué nos falta añadir que hemos quitado que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo sabios en nuestra propia opinión? ¿Haremos un compromiso que luego se nos va a olvidar, como lo hizo el pueblo de Israel? Entonces, es tiempo que nos decidamos. Y los compromisos, mis hermanos, que nos hagamos antes de que termine este año, para lo que Dios quiere que hagamos, que no se nos olviden. ¿Sí? Que no se nos olviden, porque recuerden que en nosotros mora el Espíritu Santo y Él es testigo si mentimos. Él es testigo si mentimos. O si nuestro compromiso no es íntegro, no es genuino y no es quitando todo aquello que Él quiere que quitemos de nuestras vidas. Así que bajo esta reflexión, respondámonos y nosotros mismos analicemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de toda verdad y de toda justicia, nos presentamos delante de ti hoy, Señor, reconociendo que solo tú eres digno de suprema adoración. No venimos a tu presencia movidos por un impulso momentáneo ni por una emoción pasajera, sino con el deseo profundo de que nuestras vidas sean una siembra de integridad ante ti. Tú más que nadie conoces nuestros corazones. Padre, perdónanos. Perdónanos nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestros errores. Lávanos con tu sangre preciosa. Límpianos nuestra maldad para ser santos en ti y nuestras oraciones no tengan ningún estorbo y puedan llegar ante ti como un olor fragante. Señor Jesús, hoy tomamos la decisión firme y consciente de servirte en espíritu y verdad, porque esos son los adoradores que tú estás buscando. Te rogamos, Señor, que escudriñes nuestros corazones y nos muestres cualquiera que sea ese rastro de a lo mejor ídolos que todavía tengamos en nuestras vidas, de aquellos pecados, de aquella rebeldía que haya en nosotros y que pasa desapercibido de nosotros mismos. Aquello que hemos intentado mezclar de este mundo con tu santidad. Ayúdanos a identificar costumbres, pensamientos, altares ocultos que no te agradan y danos el valor de Josué para derribarlos y apartarnos de ellos definitivamente. Señor, te pedimos que esta decisión no dependa de nuestras circunstancias ni de nuestro estado de ánimo, sino que esté cimentada en la convicción inamovible de tu palabra, que sea la obra perfecta y poderosa de tu Espíritu Santo, la que en este momento, Señor, esté moviendo nuestros corazones y nuestras mentes para decidir estar en tu verdad. No permitas que nuestra fe sea como la de aquella generación que te olvidó al morir los siervos que tú le diste a tu pueblo, sino que mi comunión, nuestra comunión contigo, tenga raíces propias y profundas en tu palabra. Espíritu Santo, sin ti no podemos. Te necesitamos. Fortalece
Fortalécenos, Señor, para que podamos ser luz, ser influencia en este mundo y que no permitamos que ese molde que el mundo ha hecho nos presione para entonces hacernos igual a ellos. Que la diferencia entre ser hijos tuyos y no serlos se manifieste en nuestro carácter, en nuestras palabras y en todo lo que hagamos. Espíritu Santo, produce en nosotros ese querer como el hacer por amor a ti. Que no seamos cobardes sino valientes. Toma el control de nuestro ser. Que, Señor, ayúdanos a que dejemos ese Egipto para siempre y que no querramos volver a él y que no querramos regresar al otro lado del río, sino quedarnos del lado correcto, cerca de ti, obedientes a tu voz, siempre en tu presencia. Señor, hoy elegimos el camino tuyo, el camino de la vida. Elegimos la verdad, te elegimos a ti y decidimos por encima de todo que nuestras casas te servirán, nuestras familias te servirán. Decidimos que todo lo que pensamos, que todo lo que decimos y que todo lo que hagamos, en todo tiempo te glorifique, en el nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla y en el cual se confesarán que tú eres el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.